Buenas noches, queridos amigos, tardes, noches de otro jueves más de Vivencias. Y hoy, como siempre, tenemos un invitado de lujo. Vivencias ha viajado a los Estados Unidos. Es muy viajera Vivencias. Y se ha trasladado a los Estados Unidos para contactarse, hablar, dialogar con un investigador de origen peruano, pero que vive en los Estados Unidos hace mucho tiempo, que es John Bustamante. Buenas noches, John, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adriana. Un grato honor poder estar en tu programa de vivencias. Es la segunda oportunidad o la segunda vez que estoy aquí en el programa y bueno, ha pasado ya casi un año, ¿no? Desde la primera vez que tuvimos la entrevista. Un año, es Y verdad, bueno, un año. es verdad. De Ya verdad lo que pasó el tiempo. bautizamos en Vivencias el año pasado. Sí, sí, para que fue una grata entrevista, y poder, más que todo un gran honor poder conversar con usted, la esposa de don Fabio, De Don toda una Fa. institución en Argentina, toda una Muchas institución en gracias, John. Argentina. Muchas gracias. No, Bueno, lo que me interesa que hablemos de usted y que hablemos de su trabajo. Usted, como sabe toda la gente que es seguidora de la página de Facebook de Fabio, sabe que usted está constantemente con nosotros, pasándonos los documentos e información con respecto a esto. Entonces, quisiera que habláramos un poquito de eso. Usted nos ha mandado cantidad de documentos, pero los últimos han sido sumamente interesantes. Cuéntenos un poquito de eso, John. bueno, los últimos documentos que he podido mandar ha sido sobre la movida que aquí está ocurriendo en los Estados Unidos en cuanto a al tema de la desclasificación, pues, que pasó el 17 de mayo, donde hubo una audiencia pública en el Congreso norteamericano, ¿no? Donde se reunió el vicepresidente, el subsecretario de la Defensa con el subsecretario de la Marina, ¿no? Como decir el viceministro equivalente en los países de América Latina. Bueno, el señor Scott Breaker de la Marina y el otro caballero, su nombre por acá lo tengo, Ronald Moultrie, donde ellos tuvieron que responder una serie de preguntas de diversos senadores, ¿no? del Congreso norteamericano. Bueno, y fueron muy incisivos, ¿no? Pero al final ellos aceptaron que el tema es una realidad y que incluso el, el, eh, el congresista Gallerson, él fue muy incisivo en sus preguntas. Incluso él introdujo un documento que se llama el memo de Wilson Davis, donde se da a conocer de que se pone con el registro, como entra a meses de partes en el archivo del Congreso, donde se habla de que Estados Unidos ya tenía un programa de, de captura o de recojo de estas naves, ¿no? De tipo no convencional, y que estaban siendo y cuya tecnología estaba siendo utilizada por Estados Unidos. Dicen una retroingeniería, dicen a eso, o reingeniería, mejor dicho, también puede ser, y que ya había antecedentes, ¿no? Porque en Estados Unidos ha habido bastantes estrellamientos de estos aparatos no convencionales, y empezamos de lo que es Roswell, ¿no? Incluso más antes hay con lo de Trinidad, con lo que hace poco salió la información que dio a conocer Jacques Vallée, ¿no? Y con otra investigadora Linda, que hablaron sobre que había habido un caso de estrellamiento de Trinidad en lo que es en Texas. Bueno, es un tema ya que se está viendo ahorita en los Estados Unidos. Incluso se ha podido eh, inferir de que va a haber otra audiencia pública, que es la segunda que ocurre en Estados Unidos, porque la primera fue en el año 52, que fue oficiada por la CIA, donde estuvo trabajando muchos científicos que estaban pagados bajo la nómina de la CIA. Entre ellos estaba nuestro conocido Allen Hynek, ¿no? Que él mismo admitió que esa reunión de científicos era solamente para deshacerse del tema OVNI, porque ellos estaban ya, lo de la CIA, estaban hartos con tantos avistamientos que había, ¿no? Y que realmente
la misión de la CIA fue ridiculizar el tema, ¿no? Como lo ha hecho hasta hace poco, ya, ya hasta el año pasado ya por fin los Estados Unidos se dio a conocer, bueno, cada uno que el tema era real y que ellos están trabajando para que el estigma, eso de la burla, el ridículo, ya se quita este tema, ¿no? Y cosa que los que son pilotos, aviadores, puedan ellos dar a conocer los avistamientos, porque en aquella época eran 144 avistamientos que ellos tenían de 2004 hasta el año pasado, que es el 2021. Ahora eso se ha incrementado, ya no es 144, ahora son cerca de 400 casos que se están manejando. Entonces se habla de un video de 23 minutos que es top secret, súper confidencial, que lo han visto ciertas personas que parece que lo van a sacar más adelante, pero es en una calidad pero de alta definición, que ya no se puede negar más la realidad, dice, con ese video de 23 minutos, ¿sí? Porque antes se ponía, o sacaban videos o fotos, que no eran tan claros, ¿no? Eran borrosos, y que se prestaban muchas cosas, ¿no? Pero eso que son ya videos que la misma Marina es la que está manejando el tema, ¿no? Porque la Marina es la que maneja el tema al final, ¿no? Y a través del Pentágono, porque ellos hacen lo que el Pentágono les manda. Incluso una de las cosas que ahorita me acuerdo que fue el mismo Allen Henning que dijo en una publicación acá en Estados Unidos que se llama la revista People Magazine, yo la llegué a comprar porque me pareció súper interesante. Acá está la revista People Magazine, no sé si la pueden ver, es del año del julio del año 76, que incluso acá está la Allen Henning. Sí. Y aquí este señor hablaba sobre el tema del proyecto Libro Azul. Incluso ahí también le toman fotos a su esposa de Mimi y Allen Feinen. Esta es una revista clásica del 76. El mismo Allen Feinen en esta revista dice por primera vez lo que les comenté, que la CIA había hecho todo un comité de científicos para el tema ridiculizarlo y sacarlo de circulación porque estaban aburridos de tanto avistamiento, y que dijo que el proyecto Libro Azul no debió haberse llamado Libro Azul, sino el proyecto se debió haber llamado el proyecto ridiculización porque se estaba desprestigiando la temática ahí. Y que él mismo confiesa que en un momento fue muy escéptico de la línea dura, que no creía nada de esto, pero a medida que los testigos comienzan a cambiar, ya no eran ama de casa, o el hombre de la calle, o estudiantes, y eran militares, ¿no? Eran pilotos, eran gente que trabajaba en lo que es en los aeropuertos, todo eso, eran gente de otro calibre. O sea, él comenzó a dudar de lo que él estaba en un momento negando. Bueno, llegó a la conclusión de que el tema era real, ¿no? Pero también, él también llegó a un punto a decir también de que hay mucha gente que ha utilizado este tema para, de una manera, sacar mucho provecho, sobre todo ciertas personas que hablan de contactados que hablan así, porque él no creía en el contactismo. Para él para él era más que todo de la parte científica, se podía llegar a la búsqueda de la verdad, siempre decía, no por un tema de filosófico venusiano o marciano, decía. ¿Cuál era la búsqueda de la verdad? ¿Cómo? Buscando los datos, porque él no creía que el tema era una ficción, porque mismo se preguntaba cómo es posible de que este tipo de aparatos no convencionales puedan romper las ramas de los árboles en las alturas, puedan dejar huellas en el piso, ¿yo no? Incluso él mismo comentaba de que hubo una vez un caso en Rusia, en la década de los 60, donde hubo un gran incendio que había sido provocado por este tipo de naves no convencionales, ¿no? Bueno, y sobre todo que para él lo que había hecho la Fuerza Aérea Norteamericana en el proyecto Libro Azul fue porque tuvo presión del Pentágono, del Departamento de Defensa, del Pentágono, en otras palabras, para ridiculizar el tema. Nada más. La Fuerza Aérea solamente era meses partes. Nada más, porque quien trabajaba en el fondo era la CIA, la que manejaba los casos. ¿Sí o no? Y la que hacía todo para negarlo. Claro, y hacía todo, la CIA es la que manejaba todo el tema, ¿sí o no? Y ha hecho tan buen trabajo hasta la década que incluso
hay mucha gente cuando hablan del tema se ríen, se burlan, o sea, ellos trabajaron de manera subliminal para que la gente que habla de este tema o ha tenido la experiencia sea de alguna manera objeto de burla, porque ellos querían eso, que la gente los vean así, a la gente que haya tenido experiencia, ¿no? Lo traten de loco, o que está mala persona. Desprestigiarlo. Claro, incluso hubo investigadores, ¿no? En América Latina que también pasaron por ese problema, y como muy conocidos, no quiero decir el nombre, pero ellos mismos han dicho en un momento de que han sido objeto de burla cuando estaban hablando del tema, incluso algunos dejaron sus carreras, ¿no? Usted me comentó una vez que hubo un caso así, creo, con su esposo, que también la gente lo tildaba de loco, pero el tema era real, al final su esposo tenía razón, que no, incluso Javier Maussan también, él también dijo que se sintió aliviado cuando el Pentágono dijo que el tema era real, y ahí como uno sí, se siente como uno liberado, que lo que tú habías estudiado al final se dio a conocer, ¿no? Que fue cierto. Okay. ¿Sí, no? John, dígame, ¿hay una división entre las fuerzas de Estados Unidos, digamos, la aviación, la marina, el ejército? ¿Hay una división entre ellos con respecto a querer hablar y otros a no querer? Bueno, lo que tengo entendido que se ha propuesto de que haya una amnistía para aquellos militares que tienen información del tema, porque acá se está viendo la parte de la secrecía que debe ser castigada, porque esta gente, la que sabe y ha ocultado la información, debe ser castigada. Pero están proponiendo de que esta gente que sepa la información, se le va a dar se le va a perdonar, ¿no? Esa falta, porque han fallado no solamente a su gobierno, han fallado al gobierno, al pueblo norteamericano, porque ellos están trabajando con el dinero de los impuestos de los estadounidenses, ellos se mantienen con el armamento que tienen, todos los gastos que ellos tienen vienen de los impuestos de los norteamericanos, y los norteamericanos necesitamos saber la verdad, ¿no? No que nos oculten, no que ellos nos den lo que ellos quieren, ¿no? Por eso que hay mucha presión, ¿no? Acá en Estados Unidos sobre esta temática, ¿no? Y bueno, ahora estamos viendo que en Brasil también va a haber una, el Sí. 24 de junio, y que incluso va a estar Roberto Salas, que es muy conocido por un caso de una base nuclear donde un OVNI apagó toda una serie de armamento nuclear, que no lo desconectó. Es un caso muy sonado y que incluso se habló en el Congreso de acá que hubo en Estados Unidos en este año. Y lo más sorprendente es que la misma gente de la Marina, los altos jefes, este señor, el viceministro de la Defensa y de la Marina, no sabían del tema. Cuando ellos en un momento dieron a conocer esta información, hace años lo desclasificaron, y no sabían, y hay una crítica terrible, ¿cómo es posible que la misma gente de la defensa no sepa de un tema tan No sensible sé. para este país? Y eso han quedado que vamos a ver en otra audiencia pública que se dé a conocer más información. Entonces muy probable que venga el mismo Roberto Salas, se presenta ahí, de su testimonio, y también están viendo que venga Luis Elizondo. Aunque Luis Elizondo es una figura muy controversial acá en Estados Unidos, porque hay gente que dice que no suma nada, otros dicen que resta, dicen que es un agente encubierto. Al final la verdad se va a saber, ¿sí, no? Y hay gente que dice que gracias a todo este tema se ha llegado a conocer. Lo ven como una persona que ha apoyado a la desclasificación. Pero hay cosas como que todavía no están muy claras, ¿no? Que con el tiempo vamos a darnos cuenta. Pero sí sabemos de que él estuvo detrás del programa ITIC, que no, el programa del Departamento de Estado, y que él era el jefe de ese grupo de investigación secreto de los Estados Unidos, ¿no? Incluso él ha dado a conocer su trabajo como en History Channel, que hemos visto, ¿no? En la televisión, Sí. con Chris Melón. Chris Melón también es otra persona que como asistente que estuvo en la defensa. Solo dos han trabajado juntos en el proyecto Haití con Tom DeLonge, también que es un cantante que también se metió en la onda de Sí. la ufología, que es muy conocido acá en Norteamérica. Me imagino que a mí en otras partes, pero
como le digo, el tema ahorita está bien movido ahorita. Y también se habla de que puede haber audiencias públicas, pero en otros países, en Europa, en Inglaterra, Italia, en Francia también, que no. Pero vamos a ver, pero ya Brasil dio el primer paso en América Latina y esperemos que también sea lo mismo en otros países como Perú, Argentina, Chile, ¿no? ¿Sí, no? John, los aviadores están hablando, ¿no? Con respecto al tema. Sí, la gente de la aeronáutica es la que están dando la información de que han tenido hace poco, sobre todo el Nimitz, eso en el 2004, que hubo un avistamiento de un objeto no convencional, ¿no? Una cierta altura y que no podían incluso alcanzarlo, ¿no? Y que es un caso muy conocido, que el 2004, el Nimitz, que fue en Baja California en pleno océano Pacífico, pues. Pero es un tema que se está manejando, ¿no? Se está investigando, están teniendo más casos y vamos a ver qué pasa. Bueno, yo voy a compartir, por ejemplo, casos que he podido yo colaborar con ustedes sobre casos que ha habido acá en Estados Unidos, ¿no? Esta temática es muy antigua. Incluso los Estados Unidos estaban muy interesados en casos como que hubieran pasado acá en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, porque en la década de los 60 hubo una oleada terrible de ovnis, sobre todo en Argentina. Por ejemplo, esto fue en Buenos Aires, que sacó una revista Sí. norteamericana, año 65, esto fue en agosto. Es un ovni plasmático. Bueno, son dos que hay, que ahí está no sé si lo pueden ver. Sí, sí, perfecto, sí. Sí, sí. Sí, es John, interesante. y usted que a veces habrá casos, usted que vive en los Estados Unidos, habrá casos de que los norteamericanos se enteran antes que los argentinos. Claro, sí, Los claro, hay muchos gobiernos, casos. los gobiernos en Latinoamérica le pasan más información a los norteamericanos que a los mismos argentinos o peruanos o colombianos o donde sea de Latinoamérica. Sí, usted me ha hecho acordar del caso de Colombia. Colombia, yo hice un programa con Dayita, que es la hija de un reconocido Sí, Castillo contactado, Rincón. Castillo Rincón. Y hablamos sobre el caso de Colombia, hablamos más de 7, 8 casos. Y en todos los casos que hemos visto está metida la Marina, en unos par de casos, luego está también se- este, la gente del Estado, secreto de Estado también estaba mucha gente. Y que vemos que la gente de la embajada norteamericana, ellos cogían la información y la mandaban para allá. O sea, toda la información ellos recibían informantes, ¿no? En cada embajada norteamericana hay un encargado, departamento del Estado, encargado de tal, ¿no? Pero al final son agentes de la CIA y ellos son los que reúnen la información, ¿no? Ya. Sí, hay muchos casos que se han sabido a través de, de esta gente que mandó información y han ido a investigar al sitio. Incluso hay casos de Argentina donde se ve, por ejemplo, de que la Marina Argentina de la década de los 60 mandaba información de OVNIs, de objetos submarinos, ¿no? Sí, En la parte del Antártico, ahí mandaban para la revista norteamericana NICA. O sea, no, la misma Marina mandaba esa información allá, información, claro, que era de ustedes, ¿no? Y que ellos lo reproducían acá en las revistas Nike, todo esto en Estados Unidos, ¿no? No sé, pero da mucho que pensar. No solamente esto pasó también en Argentina, también pasó en Chile. En Uruguay también pasó un caso muy particular. Hubo casos de muchos avistamientos en Uruguay en la década de los 50, fines de 50, donde incluso encontré una información donde la misma, había un grupo que se llama CRIOBI, que es un grupo de investigación civil que era contratado por la gente de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y ellos le pagaban a esta gente para investigar sobre la temática. Este informe, este documento del libro azul, el general encargado de redactar este documento, porque a él le llegaba esta información. Él decía que la Fuerza Aérea Uruguaya no le interesaba el tema, solamente eran esa parte, solamente ellos agarraron la información que era estudiada y que era investigada por el CRIOBI
y que ellos lo recibían, que se lo mandaban a la gente del Libro Azul. O sea, era información que la compartían la gente, ¿no? Por eso que ahora entiendo que lo que pasó en Perú también. En la década de los 60, cuando habló mi colega Mario Segarra de la caída de objetos en Huancayo y Cajamarca, donde se veía la parte, la gente de la gente de la embajada son las que mandaban a la Policía Nacional del Perú, o en esa época era la Guardia Civil, y mandaban a, a la gente de la Fuerza Aérea Peruana, ¿no? Les mandaban y decían, acá había una caída, le daban las coordenadas todos, y iban para allá, que no iban, incluso ellos mismos hacían toda la parte logística, o sea, mandaban a la gente, a la policía, a resguardar lo que había caído, y y se lo mandaban a los Estados Unidos a través del canal de Panamá, llegaba. Esta información la conocí Mario Segarra en el 2014. Incluso ahí, en ese tipo de situaciones, había científicos peruanos que habían investigado, ¿no? Incluso en el caso, uno de los casos que se dio a conocer por Mario, se habla que la parte científica es la que investigó todo eso, pero esta información no era dada a conocer a los peruanos, sino que la mandaban al extranjero, ¿no? Como lo han hecho en otras partes, ¿no? Esto ha sido todo un plan maestro bien hecho, ¿no? A nivel continental, a nivel mundial, diría yo, que los científicos se han prestado para todo eso. Y desgraciadamente nuestras fuerzas militares, no solamente en el caso de Uruguay, ¿no? También en el caso peruano y posiblemente en otros casos que ya se va a conocer poco a poco. Y todo se dio, bueno, el caso de Uruguay se dio a conocer a través de Libro Azul, ¿no? Donde la Fuerza Aérea Uruguaya tenían los informes y los mandaban a los Estados Unidos, ¿no? Y eran investigados por la CRIOI. En el caso peruano también es lo mismo, científicos peruanos investigando fragmentos de objetos caídos en territorio peruano, y esa información era mandada a los Estados Unidos. O sea, todo era los Estados Unidos, ¿no? Nunca se llegaba a conocer al público. O sea, se le ocultaba la información a los investigadores de cada país y lo llegaban a los norteamericanos primero. Claro, esos científicos, claro, eran del Estado peruano, y ellos trabajaban, tenían un contrato con la Fuerza Aérea, por lo que se desprende, y los mandaban al extranjero toda esa información, ¿no? Y eso se ha sabido a través de un informante norteamericano que trabajó con Mario, ¿no? Él es el patriota. Pero hasta donde tengo entendido era un militar norteamericano, que él tenía acceso a mucha información y que le dio esa información a él. Bueno, digamos el nombre completo, Mario Segarra, que es investigador peruano que vive en Perú, ¿no? Para que la gente lo sepa. Sí, Mario Segarra, investigador peruano que estuvo en el caso de de las naves no convencionales caídas en territorio peruano en la década de los 60, 66, 67, la época del nuevo gobierno de Fernando de la Hunde. Y todas esas cosas se vieron, pues. Ahí se ve todo el teje y maneje, como los norteamericanos que nos mandaba un tipo de la Fuerza Aérea Norteamericana en el consulado, en la embajada, mandaba aquí esto, a la Fuerza Aérea Peruana y a la Guardia Civil. O sea, prácticamente ellos hacían el trabajo, ¿no? De buscar el objeto, localizarlo, y trasladarlo y mandarlo al canal de Panamá, donde hay una base norteamericana en aquella época. De ahí lo mandaban recién para la NASA. O sea, todo era un conglomerado, todo era una ruta que había que seguir ahí. Y eso lo hemos sabido a través de la documentación, porque la ufología, pues la declasificación es importante, porque con los documentos llegamos a saber muchas cosas, ¿sí o no? Así como llegamos a saber, hace poco decían, una de las razones principales por la que el proyecto Libro Azul se cerró fue porque no había evidencia de que los ovnis eran una amenaza a la seguridad nacional. Incluso acá hay una carta donde manda la gente de la Fuerza Aérea, sí, que lo voy a leer más o menos. Dice que, estimado señor, es del Departamento de la Fuerza Aérea, el año 1971, donde hablan de que la decisión de continuar las investigaciones OVNIs fue basada en la evaluación por la Universidad de Colorado, y que la Fuerza Aérea investigó este tema por 2 décadas, cerca de 20 años,
más o menos del 47 hasta el 69. Muchos años estuve investigando la Fuerza Aérea este tema. Dice que una de las razones fue porque que no había no había una indicación que era un peligro para para la seguridad nacional, la temática única, ¿no? Y que solamente eran objetos no identificados que podían caer en la parte de fenómenos naturales, como era el planeta Venus, podía ser meteoros, podía ser cometas, o sea, no, realmente no hablaba mucho de la temática que era real. Pero sin embargo, tengo un documento que hemos publicado en el Facebook de don Fabio Serpa, donde el año 62, Sí. donde la misma Fuerza Aérea acepta que es una amenaza nacional. Por eso que le puse ese documento, el doble discurso de la Fuerza Aérea. Mientras que decía en ese documento que el tema OVNI no era una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, sin embargo, internamente tenían otra opinión, sea, se contradecían. No Sí. solamente eso, sí. Había mucha gente que escribía, por ejemplo, a la FBI o a la Fuerza Aérea, le decían, sobre todo al FBI, el FBI decían que queríamos saber del tema ONI, qué es lo que ustedes saben. Y ellos decían, no, nosotros no sabemos nada, no investigamos eso, cualquier cosa, hablen con la fuente de la Fuerza Aérea. Y luego cuando se hace la desclasificación en los años 70, se iba a saber que la CIA, el FBI, la NSA, todos estaban metidos de cabeza en este tema. ¿Sí o no? Todas las ramas militares de investigación. Claro, Esto ha sido un tramado. lo han estado ocultando por tanta cantidad de años, John, tanta cantidad de años, y ahora Mm. es como que se está abriendo la caja de Pandora, ¿no? Sí, y lo peor que sale y mucha gente, y está quedando mal sobre todo las fuerzas militares de aquí, este país, y con ello también la de Latinoamérica, porque se llega a saber que también han sido cómplices de este tramado, ¿no? De toda una actuación ha sido eso, a Sí, nivel mundial, no solamente en Perú, hasta en otros países, hubo en España, en Francia, esto ha sido mundial, es global este tema, ¿no? claro. Y se llega a saber, como se dice, nada se esconde, todo al final se llega a saber todo, tarde o temprano. La verdad sale a relucir. Demora en salir, pero al final sale la verdad. ¿Sí o Sí, no? es como que siempre comienzan dando la mitad o la cuarta parte de la información, ¿no? Claro, da la información, pero de una manera limitada, o si te la dan la información. Ahorita en la actualidad no es la información de a pocos, pero ya ellos ya saben de qué tema es verdadero, es una amenaza mundial. Pero yo creo que, como mucha gente piensa acá en Estados Unidos, que este tipo de que se está hablando del tema, para mí es otro por estos libros, un número, parte 2. O sea, más desinformación posiblemente, y solamente nos digan lo que ellos les conviene decir, no nos dicen la verdad, ¿sí, no? Ah, Porque de repente detrás del tema hay algo oscuro también, hay algo oscuro detrás de este tema. Investigadores como por ejemplo Neil Redford, que es un británico que vive acá en los Estados Unidos, en Texas, él habla que detrás del tema única hay también en la parte, él habla mucho de este tema, de la parte así como Joy Jordan, otro investigador norteamericano que habla sobre la temática demoníaca, el tema ovni. Es más, sí, incluso hay libros que hablan de eso. Ovnis. Ovnis, lo, ¿qué está sucediendo acá? La próxima invasión. Bueno, este señor habla sobre, el autor es John Weldon con Sola Levick. Este libro lo pude comprar hace ya un par de años, donde hablan de que detrás de todo esto, del tema OVNI, es toda una pantalla de estas entidades demoníacas, porque se ponen de muy buena gente de los hermanos mayores, con los contactados, pero al final no es así, porque dice que estas entidades buscan nuestras almas, porque ellos se alimentan de nuestras energías, incluso ellos crían nuestras almas, ellos crían almas, y de ellos absorben de esa energía. Incluso hablan de que este señor habla, por ejemplo, Nick Redford, de que detrás de todo este tema de las mutilaciones de animales, de ganados que hay en muchas partes del mundo, está metido la gente de la milicia norteamericana, porque dice que estos animales ellos los utilizan como ofrendas a esas entidades demoníacas. Se habla de esa conexión que hay, ¿sí o no?
Fabio decía siempre que en el universo hay de todo como en todas partes. Y Sí, pues, él, en los casos que él investigó, hay de todo. O sea, personas que claro, lo pasaron, que fueron abducidas y lo pasaron muy mal, y personas que fueron abducidas, como en el caso, como hablamos anteriormente, de Enrique Castillo Rincón mm, o de otros investigadores eh, como Solari Parravicini, que nunca tuvieron, o sea, que nunca sus contactos fueron agresivos. O sea que ha habido de todo y seguirá habiendo de todo en cuanto a los claro, contactados, ¿no? claro, que yo creo que esa es la parte oscura de la ufología, el lado oscuro. Mucha gente no le gusta hablar del tema porque bueno, ellos ven que cierta gente no les conviene, bueno, yo no les conviene en el sentido de que, porque si vamos a hablar de este tema, ya como de alguna manera estamos hablando más de contactismo. Yo creo que hay de todo, como usted dice, ¿no? Hay de todo, hay todo con la viña del Señor, ¿no? Sí, Pero desgraciadamente los casos que salen más a relucir son los casos negativos, ¿no? Incluso también se habla de casos, por ejemplo, de Brasil, donde ha habido casos de gente que ha sido, que se los han llevado y han aparecido muertos, sin ojos, sin labios, todo eso. En Perú también, como dice Mario, una oportunidad en la década de los 80, tres policías, ¿no?, de la Guardia Civil de aquella época los encontraron tirados, pero dice que con una especie de heridas en el cuerpo, dicen, con un láser los habían matado. Ellos venían de recoger dinero de una agencia bancaria y encontraron el auto con esta gente muerta, con otros policías. Y el dinero estaba ahí. Pues se mataron a los policías, pero el dinero nunca se lo llevaron, no tuvo ahí el dinero. Cosas tan raras, ¿no? ¿No? Y estos casos son muy, hay que casos de Colares también. Colares también. Ojalá que el 24 de este mes en Brasil se dice que se habla de casos de Colares, así que hay que esperar el 24 que pasa en Brasil, donde van a sacar videos de la investigación que ha hecho la Fuerza Aérea Brasileña sobre casos Colares, ¿no? Donde se ve que ha habido ataques de estas entidades a las gentes, ¿no?, de aquellas partes de Brasil, ¿no? Dice que a la gente hay gente que ha muerto, dice que le han absorbido la sangre, ¿no? Hay gente que dice que han tenido que escaparse subiéndose a los árboles, dice que la nave les tiraba agua caliente, dice, para esta gente, para que se baje del árbol, la misma nave. O sea, hay entidades negativas y positivas, yo pienso, ¿no? Hay de todo, ¿no? hay de todo. Brasil, Hay de todo como en las viñas del Señor, como decía usted recién, ¿no? Hay de sí, todo. sí es cierto. Sí, yo también el caso, por ejemplo, que me enteré por un colega que vive aquí en los Estados Unidos muchos años, no quiero decir su nombre, no quiero comprometerlo, que me habló de un caso de un contactado muy conocido acá en Sudamérica, que habló que fue a Monte Shasta. En Monte Shasta, ese caballero, hicieron una vigilia y fueron un grupo de dos peruanos, una pareja de peruanos que viven en Los Ángeles. Y bueno, Monte Shasta en California, ¿no? Y después que terminó todo lo que es el, el viaje, el encuentro con las entidades, con los hermanos mayores, esa gente llegó a tu casa y se sintió mal. El hombre dice que no podía comer, vomitaba, igual la mujer, y entonces trataron de buscar ayuda, dice. Y ellos le comunican que se vayan a Las Vegas, Las Vegas, Nevada, ¿no?, a otro estado, donde ellos fueron tratados por una afroamericana que les ayudó. Pasa que ella tenía cierta habilidad curativas y cuando le hacen la curación el día que ellos llegan allá, dice que ella se comunica con las entidades que ellos tenían en el cuerpo. Dice que las entidades le dicen, no, lo que pasa es que nosotros estamos con ellos porque ellos nos dieron permiso, autorización para entrar en tu cuerpo. Por eso que ellos lo gritaban. Entonces él dice, ¿ustedes quieren que estas entidades como ustedes? No, que se vayan. Entonces dice que se fueron y de alguna manera esta gente ya comenzó se mejoraron. Que no, por eso te digo, ese contactismo hay que tener mucho cuidado con quién uno contacta, ¿no? Porque a veces puede ser una entidad negativa que se hace pasar, ¿no? Hay que tener No, mucho cuidado en el tema, sí, ¿no? sí, sí, más vale que sí.
¿Qué futuros documentos nos va a brindar, John? Documentos, déjenme ver por acá. Muy interesante el el que publicamos hoy. Muy interesante el que publicamos hoy. Ah, ya, sí, es el que usted publicamos, Hoy era un boletín publicamos uno que informativo. usted me envió a la mañana temprano. Ya está publicado en la página de Facebook de Fabio. Qué bueno, gracias. Sí, lo voy a explicar, es un boletín informativo que se dio en su momento por la gente de Haití, que es el grupo de investigación del Departamento de Estado que estaba manejado por Luis Elizondo, donde dan cuáles son el manejo de parte de los Estados Unidos con otras entidades. Ellos hablan, por ejemplo, que desgraciadamente ellos no pueden ellos se sienten indefensos con este tipo de tecnología y que no pueden hacer mucho, ¿no? Y que hablan, por ejemplo, de que ya que el Pentágono ya estaba metido en estas investigaciones, ¿no? Eso lo dice el documento clarito, lo dice. Déjenme ver que lo tengo por acá, el documento. Sí lo puedes dar a conocer, sí, justo hoy día. A ver. A ver. Sí, ese documento acá. Ya, esos son los escenarios de que para los Estados Unidos que habla de un enemigo que tiene la facilidad de romper escenarios físicos, porque en verdad estas naves no convencionales traspasan la materia y no son ningún radar, ningún sistema defensivo lo localizan, dicen. Una tecnología terrible tienen, ¿no? Y también se habla, por ejemplo, de que aparte que ellos manipulan o alteran nuestra capacidad cognitiva. Y también tienen, como le dije anteriormente, que ya el Departamento de Defensa ha tenido experiencias con este tipo de situaciones en el pasado. Y que se ha encontrado este tipo de situaciones en bases militares que ha pasado esto. Incluso, por ejemplo, acá hay un mapa donde los puntos, no sé si lo pueden ver, a ver. Ahí está. Ahí se puede ver, los puntos rojos son los avistamientos y los puntos azules son las bases militares. Y ahí se desprende puede que en Argentina y en Brasil hay bastantes avistamientos de ovnis. en esa zona. Sí, es más, lo voy a agrandar más. No sé si lo pueden ver acá. Sí. Mira, Brasil, el punto azul, base militar, punto rojo es el avistamiento. En Brasil y en lo que es el Chile. Chile hay por ahí, por esa parte de Argentina, Chile. Sí. Ahí están los avistamientos. Y si vemos todo el mapa basta, mira, todo el Caribe, está todo esto. También. Todo el Caribe también, hay Puerto Rico, Cuba, todo esto está lleno de avistamientos. Esta información la vamos a dar en estos días de conocer. El mapa global de avistamientos, interesantes. Sí. Y que se diga Europa, mira, lo que es Europa. Inglaterra también está metido. O sea que es a nivel mundial. A nivel mundial, este es el mapa global del Departamento de Defensa, que he tenido la ocasión de poder conseguirlo. Esta es la situación. No se puede ver bien claro, pero lo vamos a dar a conocer en don Fabio. Creo que es un super documento, ¿sí o no? Dice que la naturaleza de estas tecnologías y el hecho de que los Estados Unidos no tienen contramedidas es altamente sensitivo. La evidencia indica que los Estados Unidos es incapaz de defenderse por sí mismo ante estas tecnologías. Al final lo que concluye que los Estados Unidos no pueden con estas tecnologías. Claro. Es demasiado. Tal vez, John, el ocultamiento del tema durante tanto tiempo ha sido más por eso, ¿no? Claro. Del no poder, sí. no poder equiparar todo ese avance tecnológico que tienen con lo que tenemos aquí en la Tierra. Si no lo tienen los Estados Unidos, imagínense.
Claro, eso mismo lo decía Allen Heine en esta entrevista que le di a conocer en la revista donde dice que el Sí. libro azul había acabado en 69, pero recién en agosto del 76 la Fuerza Aérea declasifica esa información. Y dice, ¿por qué? Porque había presión de los grupos de investigación en Estados Unidos que usaban la ley de la libertad de información, y presionaron Me impor- al Departamento de Defensa para que la Fuerza Aérea suelte esa información, y lo soltaron al final, pero a través de demandas en los tribunales norteamericanos. Y Haney decía de que si la Fuerza Aérea lo mantuvo esta información clasificada, o sea, top secret, fue porque ellos querían de alguna manera ocultar sus errores, ocultar que no podían ellos con esta tecnología, no podían. Y era vergonzoso porque los ciudadanos norteamericanos que se pagan impuestos acá y ponemos a gente que no pueden hacer nada con esta No, tecnología y que están como Pedro por su casa, ¿sí o no? claro, Imagínate. claro, eso. Yo creo que el ocultamiento durante tantos años ha sido por eso, para que no Claro, se note que la verdad no tenemos ni cómo llegar a ese claro, nivel de claro, tecnología, ¿no? claro, eso fue, más que todo fue eso del libro azul, porque ocultaban información esta gente. Y yo lo recomiendo a la gente que tenga acceso al libro azul, hay demasiada información muy interesante. Ahí habla de casos de Argentina, de Perú, a nivel mundial, pero ahí, sobre todo un documento que pude rescatar fue, por ejemplo, del año 62 de Argentina, donde la embajada norteamericana ya se sabe que a través del Pentágono mandaba a esta gente de la embajada para pedir a las universidades que si ven algo en el cielo, que se lo reporten directamente a ellos, A no a ellos. ellos directamente, y que, claro, ellos, bueno, algo le darán acá, me imagino, pero ahí se ven los documentos que ellos pedían a la Universidad de Rosario, Universidad de Santa Fe, más que todo a los centros, universidades y centros astronómicos, pedían ellos información de primera mano, ¿yo no? Si veían algo raro, algo no convencional en el cielo. Y eso se puede, en el documento mismo que lo puse, le voy a conocer en el Facebook de don Fabio Serpa, ahí se ve el documento. Papelito manda, ¿no dicen? Bueno, Sí. es un documento antiguo que nadie se había percatado, pero tuve que ver todo eso. Y otro documento que también salió ahí fue sobre el caso de la Fuerza Aérea Uruguaya, también habla, por ejemplo, del caso de Argentina, de una cantidad de avistamientos de 65. Hablan del caso del libro azul también, de que había militares chilenos que iban hasta la embajada norteamericana, iban así, ellos de manera propia iban a dar información de un avistamiento, imagínense, Claro, los mismos militares chilenos yendo a la embajada norteamericana a dar claro. información sobre esa temática. O sea, ni siquiera se lo dan a la gente de su país, se lo dan directamente a ellos. Me imagino que debe haber algo debe haber por medio para que te den dar información. Por eso los investigadores, el disgusto de los investigadores en diferentes países es que en lugar de pasarle la información a ellos, la han mandado directamente a los Estados Unidos, ¿no? Claro, porque acuérdense que en esa época el que estaba en esa vigencia era el libro azul y la Fuerza Aérea, y ellos eran los que pedían la información. Incluso Allen llegó a Argentina en la década de los 60 para pedir información. Él iba a recolectar información sobre esta temática. Hay documentos que he podido encontrar en el libro azul, que más adelante lo voy a conocer sobre cómo Allen va a Argentina y él pide información de manera expresa, ¿no? Claro, va como, acuérdense que él era el asesor, ¿no? Del proyecto Libro Azul, pero ya contratado por la Fuerza Aérea Norteamericana. Cuando estuve viendo una entrevista que le hicieron acá, en esta revista norteamericana de la año 70, sobre el tema UFOs, esta es la revista, del año 70, porque estaba haciendo seguimiento a lo que es Allen Heine. Y él mismo cuenta de que fueron en la década de los 70, que está Allen Heine, ¿no lo ven? Ah, sí, sí, Ahí sí, está. sí. Dice que esta revista es del año 85, mire, febrero 85. Es una de las últimas entrevistas que dio acá en los Estados Unidos, porque él falleció ya en el 86 falleció, ya un año antes de morir.
Él dijo ahí de momento a otro de que lo habían contratado la Fuerza Aérea. Fue un día hoy que estaba ahí trabajando ahí en la... Él era profesor, director de astronomía de la Universidad Noroccidental, de la Universidad Estatal Noroccidental, allá en Estados Unidos, y que en el 48 van a visitarlo esos tres militares de la Fuerza Aérea con sus galardones, todo bien de gala, y le preguntan a él, que le comienzan a hacer preguntas, y una de esas preguntas fue que, ¿qué le parece el tema OVNI? Y él dijo, son tonterías, entonces, así, directamente. Entonces parece que le gustó la respuesta a estos de la Fuerza Aérea y lo contrataron a él para trabajar como asesor. Claro, Bueno, parece que porque ellos estaban buscando a un chivo expiatorio para que claro, tumbarse todos los casos. Y él dijo, pues, parece que a esta gente le gustó mi respuesta, que me contrataron, entonces comencé a dejar de trabajar full time, a tiempo completo, y me fui a trabajar con la Fuerza Aérea. Iba ciertos días, veía casos y todo eso, y comenzó a trabajar con la gente de la Fuerza Aérea. Y él comenta todo eso, de que realmente él se siente de alguna manera culpable de que muchas cosas que él pues por favorecer a la Fuerza Aérea, él tuvo que negar muchas cosas. sacrificar, sacrificar su objetividad como investigador. Y eso lo dice ya al final, ya. Dice que eso, él mismo dice, el libro fue un fraude. Porque ¿cómo es posible que digan que es probable meteoro, probable globo aerostático, cuando hay un objeto que está en el aire? En ese momento ese objeto que está en el aire da un giro de 90 grados y luego ¡fum!, se dispara. Eso no es un globo aerostático. Claro, Eso no es un meteoro, no es. Eso no es. Por eso que cuando ellos ponían el costo probable meteoro o globo aerostático, dicen que lo pusieron así en un comienzo, pero cuando hacen la contabilidad ya lo asumieron como tal. O sea, no fueron muy objetivos al comienzo. Y sobre todo él muy duro cuando dice aquellos casos donde la Fuerza Aérea Norteamericana dijo que yo los había resuelto. Mentira, esos casos eran los que jamás no lo habían resuelto, dice. El mismo Alexander lo dice, de propia boca lo dice. Y también hablaba, ¿cómo es posible que a 30.000 metros sobre se hable de espejismos? Espejismos no pasan en las nubes, los espejismos pasan en la superficie y hablan de espejismo, dice, en los cielos. Es inconcebible lo que esta gente ha hecho, dice. ¿Yo no? Y bueno, hay muchas cosas que él critica de todo eso, de que fue más que todo un trabajo anticientífico que se había hecho. Imagínense. Pero lo bueno es que se recopiló del libro, son como 140.000 páginas de investigación. Estamos hablando de 12.600 casos a nivel global, mundial, ¿no? Del año sí. 47 al 69. Imagínate, hay una cantidad de información ahí, que yo poco a poco estoy revisando porque hay cantidad de información que nunca uno llega a terminar, ¿no? Pero poco a poco vamos a dar a conocer información, ¿no? Que me parece que mucha gente lo desconoce y había una tapadera con todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, John, ha sido un placer, como siempre, hablar con usted. Nos vamos a encontrar, bueno, nos encontramos y nos comunicamos todo el tiempo con usted por la Sí. cantidad de material Mm. totalmente agradecido que nos envía para el universo de Fabio Serpa y para la página web, perdón, para la página de Facebook de Sí. Fabio. Así que vamos a estar eternamente agradecidos por todo ese material. Y bueno, nosotros nos seguiremos comunicando por teléfono y seguramente lo vamos a invitar nuevamente en el futuro para que nos tenga siempre informados las últimas novedades de lo que está pasando en este tema en los Estados Unidos. Que sí, que no, que sí, que nos dicen la verdad a cuentagotas, pero bueno, de alguna manera la verdad está llegando. Sí. Muchísimas gracias, John, por esta oportunidad de habernos dado su tiempo en vivencia y seguimos contactados, como siempre. Bueno, Sí. queridos amigos, creo que se llevan cualquier cantidad de información para analizar. Igualmente pueden ver los documentos y toda la información que nos manda John en la página de Facebook de Fabio o en el universo de Fabio Serpa. Buenas noches y hasta el jueves que viene.
Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias con todos.